Las trompetas en Israel no son casualidad. Cada año, en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el pueblo judío proclama un llamado al arrepentimiento, un anuncio de juicio, un preludio de redención. Pero hoy ese sonido parece llevar un peso distinto, como si las piedras de Jerusalén recordaran palabras pronunciadas hace 2000 años en el Monte de los Olivos. Jesús estaba allí, frente al templo que pronto sería destruido, y sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él no les dio fechas, les dio señales. Y entre todas las imágenes que usó, una destaca con claridad profética: la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Durante siglos Israel fue la higuera seca, dispersa, sin tierra, sin templo. Pero en 1948, algo que parecía imposible ocurrió. La higuera brotó de nuevo. El Estado de Israel renació en un día. Y Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pausa. Respira. ¿Estamos viendo esa generación despertando? No hablamos de fecha ni hora, porque eso nadie lo sabe. Pero las hojas están brotando. Mira al mundo ahora. Los conflictos se multiplican. Las alianzas se fracturan. La tierra tiembla con frecuencia inusual. Y en medio de todo esto, Jerusalén permanece en el centro del escenario profético. Cada noticia sobre Israel, cada tensión en Medio Oriente, cada movimiento político hacia esa pequeña nación del tamaño de una provincia resuena con ecos proféticos, porque Dios no ha olvidado su pacto. Israel no es un accidente de la historia, es el reloj profético de Dios. Y las fiestas bíblicas, esos ensayos divinos dados a Israel, no han perdido su relevancia. Jesús cumplió las fiestas de primavera, murió en Pascua, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó como primicias y envió al Espíritu en Pentecostés. Pero las fiestas de otoño aún esperan su cumplimiento final: trompetas, expiación y tabernáculos. Y cada Yom Teruah, cuando el shofar suena, se ensaya el gran día cuando la última trompeta convocará a los redimidos. Pablo lo escribió con urgencia: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Una trompeta que no anuncia juicio para la iglesia, sino liberación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque lo que viene después del arrebatamiento no es silencio, es la gran tribulación. Un período de 7 años que Daniel vio en visión, que Juan describió en Apocalipsis, que los profetas hebreos anunciaron con escalofríos. Un tiempo cuando el anticristo se levantará, engañando a las naciones con señales y prodigios falsos. Un líder carismático que prometerá paz y traerá destrucción, que firmará un pacto con Israel y lo romperá a la mitad, que exigirá adoración y perseguirá a quienes se nieguen. La abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, se instalará en el lugar santo. Y Jesús advirtió a quienes estén en Judea: huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un tiempo de angustia para Jacob, un período de refinamiento para Israel, un despertar para las naciones. Pero aún en medio del juicio, Dios no abandona. Protegerá un remanente. Sellará 144,000 de las tribus de Israel. Enviará 2 testigos con poder profético. Permitirá que su evangelio eterno sea proclamado por un ángel que vuela por en medio del cielo. Porque la tribulación no es venganza ciega, sino justicia con misericordia, juicio con invitación. Dios está llamando aún a los últimos a volverse a Él. No vendrá en secreto esta vez. Todo ojo le verá. Las tribus de la tierra lamentarán, porque el cordero que fue inmolado regresa como león de Judá. El siervo sufriente vuelve como rey de reyes y señor de señores. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre: fiel y verdadero. Vendrá con los ejércitos celestiales y con su palabra herirá a las naciones. Destruirá al anticristo con el espíritu de su boca. Encadenará al dragón antiguo, que es el diablo y Satanás, por 1000 años, y establecerá su reino desde Jerusalén. La ciudad que fue pisoteada, la ciudad que lloró, la ciudad que rechazó a su Mesías, lo recibirá diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel lo reconocerá. Mirarán a quien traspasaron y harán lamentación por él como quien llora por su unigénito. Y aquel día habrá fuente abierta para el pecado y la inmundicia. Las naciones subirán año tras año a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. El lobo habitará con el cordero. No habrá llanto ni lamento.
porque habrán cielos nuevos y tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No, las señales no son entretenimiento, son llamado a despertar, llamado a arrepentimiento, llamado a santidad. Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparado no es calcular fechas, es vivir cada día como si fuera el último, es amar cuando el mundo odia, es perdonar cuando clama venganza, es proclamar el Evangelio mientras hay tiempo, porque será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La generación de la higuera no es solo una generación biológica, es una generación espiritual, una generación que ve las señales y responde, que escucha el sonido de la trompeta y se prepara, que no se conforma a este siglo, sino se transforma por la renovación del entendimiento. Y la preparación no es obra humana, es obra del Espíritu Santo, es Jesús formándose en nosotros, es su gracia sosteniéndonos en medio de un mundo que se tambalea, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No se trata de ser perfecto, se trata de pertenecer a Jesús. No se trata de nunca haber fallado, se trata de haber sido lavado por su sangre. No se trata de obras que impresionen, se trata de fe que salva. Jesús murió en una cruz romana, llevando el pecado del mundo. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Ascendió al cielo prometiendo volver. Y entre su ascensión y su regreso hay un espacio de gracia, un tiempo de oportunidad, un momento para decidir. Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay fórmula más simple, no hay requisito más profundo. Reconocer que somos pecadores, creer que Él es el Salvador, confesarlo como Señor y recibir por gracia mediante la fe la vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tribulación no es su deseo, el juicio no es su deleite, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las trompetas suenan, la higuera florece, las señales se multiplican, y en medio de todo esto una voz susurra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si nunca has entregado tu vida a Él, este es el momento. No esperes una señal más dramática. No aguardes un despertar más intenso. La convicción que sientes ahora es el Espíritu Santo llamándote. Responde, ora conmigo en tu corazón. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste venciendo la muerte. Te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Transforma mi vida. Llena mi corazón. Prepárame para tu venida. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo glorioso acaba de suceder. Has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación. Los ángeles están celebrando en el cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y nada ni nadie podrá arrebatarte de la mano del Padre. Ahora comienza el camino. Lee la palabra. Congrégate con otros creyentes. Ora sin cesar. Resiste al enemigo. Anda en santidad. Proclama el Evangelio. Porque no fuiste salvado solo para escapar del infierno. Fuiste salvado para glorificar a Dios, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser embajador del reino que viene. No vivamos en temor. El temor no viene de Dios. Vivamos en vigilancia. Vigilancia activa, no paranoia pasiva. Vigilancia que ama al prójimo, que comparte el Evangelio, que extiende misericordia, que busca justicia, que camina en humildad. No nos dejemos seducir por teorías conspirativas que reemplazan el Evangelio con especulación. No nos dejemos distraer por debates sobre cronologías que dividen el cuerpo de Cristo. Lo esencial no es si la iglesia pasará por la tribulación o será arrebatada antes. Lo esencial es: ¿estamos listos para encontrarnos con Jesús? Israel jugará su rol profético hasta el final. Jerusalén será el escenario del regreso del Mesías. Las fiestas bíblicas seguirán revelando el plan de Dios. Pero nada de esto reemplaza la centralidad de la cruz. Nada de esto sustituye la necesidad de nacer de nuevo. Nada de esto elimina la urgencia del Evangelio. Respetemos al pueblo judío, no como curiosidad profética, sino como el pueblo del pacto de Dios. Oremos por la paz de Jerusalén.
Apoyemos a Israel sin idolatrar a Israel. Reconozcamos su papel profético sin fabricar doctrinas que contradigan la gracia. Porque en Cristo no hay judío ni griego, sino que todos somos uno. Y la salvación es por fe, no por genealogía. Jesús advirtió sobre la generación de Noé. Comían, bebían, se casaban, construían, sin percibir que el diluvio se acercaba. No eran malvados por comer o casarse. Eran negligentes por ignorar las señales. Estaban tan absorbidos en lo temporal que perdieron de vista lo eterno. No cometamos el mismo error. Sí, trabajemos. Sí, construyamos familias. Sí, disfrutemos las bendiciones de Dios. Pero no nos aferremos a este mundo como si fuera nuestra morada permanente. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El regreso de Cristo no es tema periférico. Es la esperanza bienaventurada. Es el motor de la santidad. Es el consuelo en la aflicción. Pablo escribió a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento no para satisfacer curiosidad, sino para que se consolaran unos a otros con estas palabras. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuestros seres queridos que partieron en Cristo no están perdidos, están con el Señor. Y cuando la trompeta suene, resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y nosotros, la generación que ve la higuera florecer, tenemos un privilegio y una responsabilidad. El privilegio de presenciar el cumplimiento de profecías milenarias. La responsabilidad de responder con fe y obediencia. No seremos la generación dormida. No seremos la generación distraída. Seremos la generación que vela, que ora, que proclama, que ama, que espera. Porque sabemos que nuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Podemos confiar en cada promesa. Podemos descansar en cada declaración. Él dijo, vendré otra vez y vendrá. Él dijo, estad preparados, y debemos estarlo. Mientras tanto, vivimos en el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no glorificados. Ya tenemos el Espíritu, pero todavía no la plenitud de la presencia. Ya somos hijos, pero todavía no hemos recibido la herencia completa. Vivimos en tensión profética, con un pie en la tierra y el corazón en el cielo. Y esa tensión no nos paraliza, nos impulsa a ser sal y luz, a ser embajadores de reconciliación, a ser portadores de esperanza en un mundo que se desmorona, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La generación de la higuera no es solo un dato cronológico, es una identidad espiritual. Es la generación que responde cuando Dios llama, que se arrepiente cuando el Espíritu convence, que se prepara cuando las señales se multiplican. Y la preparación final no es acumular comida o construir refugios, es conocer a Jesús. Porque ese es el Evangelio eterno, que Dios se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en nuestro lugar, resucitó victorioso, ascendió glorioso y regresará majestuoso. Y quien quiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes, compártelo. Suscríbete a este canal para seguir profundizando en las verdades proféticas y el Evangelio transformador. Activa las notificaciones para no perderte lo que Dios está revelando en estos tiempos finales. Y sobre todo entrega tu vida a Jesús hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. El shofar suena, la higuera florece, las señales convergen, y en medio de todo, Jesús extiende sus manos y dice, vengo pronto, y la iglesia responde con anhelo, amén, sí, ven Señor Jesús. Maranata, nuestro Señor viene, ¿estás listo?